Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés viendo. Mi nombre es Verónica Contreras y estás en tu segmento Entreten Bambalinas por Entretenarte AC Artes Escénicas. El día de hoy tenemos una charla interesante con el maestro Orlando Ascanio, director de Teatro Estable de Villa de Cura desde Venezuela. Bienvenido, maestro, y vamos a empezar. Nuestro teatro nace con todos esos ritos y esas ceremonias de nuestros indígenas. Hay una experiencia que actualmente está sucediendo con un grupo de jóvenes en la UNEARTE, donde estoy dictando clases de teatro venezolano. Y decidimos comenzar por esas ceremonias que aquí se hacen. Por ejemplo, hay un baile muy tradicional que se hace, un baile y cuenta una historia que llaman La Llora. Eso se hace en un sector llamado La Victoria, una ciudad de La Victoria, Suata, y eso es el Día de los Muertos. Y estamos investigando en base a eso. También los días de Corpus Christi, una fiesta que se hace en, en las zonas eh, afrodescendientes. También está la fiesta a San Juan Bautista, que también, entonces eso es teatral. Y allí nace nuestra historia, nuestro teatro. Las fiestas de nuestros indígenas, los Timotocuica, los Yanomami. Aquí hubo una vez una experiencia, vino el Odín Teatro de Dinamarca y hubo un encuentro con los indios Yanomami en plena selva, pues, una fiesta hermosa. Y de allí nacen realmente son las raíces de nuestro teatro. Un hombre muy tenaz, persistente, perseverante en esto que donde yo me inicié, perdón, hace 67 años. Yo debuté en el teatro un 23 de mayo de 1956, interpretando un fragmento de Platero y yo, dirigido para aquel entonces por un actor de radio, Luis Germán Mesa, que ya está desaparecido, ya no está con nosotros, y una actriz mexicana que estaba acá en Venezuela, Pura Vargas. Ellos dos fueron orientándome y formándome, no solamente como actor, sino también como persona, porque fueron dándome, como quien dice, la educación necesaria, la información, la cultura general necesaria que tiene que tener un actor. El Teatro Estable de Villa de Cura nace casi como que un accidente. Yo estaba para aquel entonces, en el año 81, haciendo el Calígula de José Simón Escalona, porque él hizo una versión perdón, del texto de Albert Camus. Hizo una versión, una versión muy latina, muy latinoamericana, ambientado en los años 50, y yo hacía el dueño del bar. Y el dueño del bar decide montar para celebrar, en aquel entonces, los 23 años de democracia de Venezuela, decide montar Calígula.
con sus empleados. Eso es más o menos un poquito la historia. Bueno, teníamos mucho éxito, porque la obra se desarrollaba en un bar, en el botiquín, se servían tragos y toda esa cantidad de cosas. Un espectáculo bastante atrevido. Inclusive hay una crítica que decía: Calígula propone y el público dispone. Eso fue un escándalo en esa época. Bueno, una de esas noches en que se presenta dentro del Festival Internacional de Teatro de Caracas, el quinto festival del año 81, conocí a un grupo de muchachos y había un muchacho que se me acercó y empezó a hablar, y que él tenía un grupo de teatro en Villa de Cura, y yo inclusive le pregunté: Villa de Cura, disculpa pero ¿dónde te queda? Bueno, mira y tal, me dio una serie de explicaciones. Yo digo: sí, yo he pasado por allí. Cuando voy a San Juan de los Morros, que es una ciudad que queda un poco más allá de Villa de Cura, ya sé dónde me queda, pero no la conozco a fondo. Bueno, me gustaría invitarlo. Y bueno, yo estaba un poquito decepcionado en Caracas, y también dentro de lo que llamamos la parte personal, sentimental. Y vengo y antes me había dado un número de teléfono y empecé a buscar ese teléfono, y cuando lo encuentro, lo llamo. Mira, podemos programar un taller este fin de semana. Y aquello que comenzó con 3 días, hoy en día se convirtió en 41 años. Bueno, entonces yo todos los fines de semana me venía a Villa de Cura a dictar mis talleres, y poco a poco me iba trayendo ropa, me quedaba en casa del muchacho, me quedaba en casa de una familia que me abrió las puertas de su casa, la familia Petit Marcano. Ellos me ofrecieron su casa, y bueno, y terminaba, ensayábamos detrás de la biblioteca, un poco escondido, porque ahí estaba permitido trabajar hasta cierta hora. Nosotros nos tomábamos un poquito más de tiempo por las clases, los ensayos, y después en la noche nos íbamos a un sitio donde ellos vivían muy retirado del centro, y íbamos por la calle a la 1, 2 de la mañana cantando, hablando, echando chistes, los de la familia que estaban en el teatro y otros muchachos que vivían por ahí cerca. Y hacíamos todo un recorrido por toda Villa de Cura hasta llegar a ese sitio llamado Mata de Café, una parte, si se quiere, como un asentamiento campesino para aquel entonces. Bueno, y ahí vamos, los muchachos que también los muchachos de los teques se fueron sumando y se quedaban conmigo y conformábamos, y así poco a poco fuimos conformando el Teatro Estadio de Cuba. Y necesitábamos estrenar, pero había uno que era un poquito más diestro, más formado, Humberto Osnedo, y Humberto Osnedo un día nos pusimos a hablar qué montar. Y a él se le habían quedado las llaves de su casa, siempre se le quedaban las llaves, siempre se quedaba encerrado en su casa, y era un problema. Entonces había que buscar un familiar para que Humberto viniera a los ensayos. Bueno, y él es músico, porque todavía está vivo. Bueno, y nos venían y empezamos a conversar mientras llegaban los otros. Y él me dice un día: yo quiero hacer un monólogo. Y yo le digo: y yo también. Yo quiero montar la última cinta de Beckett, pero quiero hacerle una ¿cómo digo yo? Cambiarle sin que pierda su estructura, sin que pierda su historia, sin que pierda su cuento, pues. Y entonces empezamos a improvisar y a ensayar, y improvisábamos.
aquel hombre solitario, viejo, en aquel cuarto, que se iba todos los días a la plaza a, a ver, porque sin ser sin familia, solo, pues, y empezamos a hablar sobre la soledad y a trabajar la soledad. Y nos dio algo estupendo. Lo que sí que le quitamos todo ese texto de Beckett y hicimos una versión libre de la última cinta de Samuel Beckett. Y así nació el Teatro Estadio de Cura. Por cierto que lo estrenamos en la Casa de la Cultura de la Victoria, un pueblo cercano, y entonces la gente acudía y salían como muy tristes. Bueno, pero muy lindo el trabajo, muy lindo el trabajo. Nos trajo grandes satisfacciones porque con él viajamos, hicimos funciones hasta en un ring de boxeo, porque la sala donde nos íbamos a presentar no la abrieron. Y entonces, conversando con la gente aquí de Villa de Cura, dijeron, bueno, vamos a hacerla ahí en el gimnasio, en el ring de boxeo, ¿se atreven? Y yo le digo, sí. Terco como siempre, dije sí. Y nos decidimos, el actor y yo, y montamos la última cinta, un 9 de marzo de 1982. Estrenamos la última cinta. Claro, después vinieron todas esas funciones, que si la Victoria, eh, ¿qué digo yo? Todos esos sitios donde fuimos, el Consejo, Tejería, los Teques, muchos sitios. Pero realmente el estreno para nosotros fue en ese gimnasio, en ese ring de boxeo. Fue fue una lección, tanto para la gente que nos invitó, como para nosotros mismos también. Y vamos a empezar como quien dice, a improvisar, y a improvisar, y salió a petición del público. A petición del público es un texto que tomamos de varios autores y empezamos. Y entonces comienza la historia con dos actores que llegan a un teatro abandonado a ofrecer su espectáculo. Realmente no va nadie, pero ellos allí hacen un recorrido por todo su mundo, por toda su vida en el teatro, cuentan su historia, pues se desnudan ante un público imaginario. Como dice un amigo mío, ellos apuestan al éxito y al fracaso. Claro, está también Los Invasores, un texto del chileno Egon Wall, del cual yo hice una versión muy nuestra y que fue una coproducción que hicimos con la Compañía Nacional de Teatro. Todas las demás obras han sido escritas por mí para el grupo. Y eso, han tenido una gran aceptación. Son muchas las obras. Una vez se nos ocurrió también en otra situación, también un poquito difícil, y empezamos a improvisar, y surgieron los peces iracundos. Esos peces iracundos son unos actores que van de pueblo en pueblo contando y divirtiendo a la gente. Y nosotros tomamos textos de muchos autores y empezamos a improvisar y nos salió una comedia muy deliciosa. Inclusive aquí estuvo un maestro cubano, que ya no está con nosotros, y él me dice, Orlando, por Dios, tú te metes con todo el mundo con esa obra. Fue muy divertida todavía. Ahora ya no la estoy montando, pero hay uno de mis muchachos, uno de nuestros integrantes, que él en la universidad, donde él da clase, decidió montarla como un trabajo académico.
hacemos un trabajo o un teatro de investigación, siempre de investigación. Por lo menos en el año 2015-2016 me tocó montar la batalla de Boca Chica, una batalla sobre la historia de Venezuela, y se hizo, esa batalla ocurrió en 1815, perdón, 14, y tuvimos que hacer un trabajo de investigación, investigar todos esos pormenores de la batalla y construir un texto, un antes, en el momento y un después de la batalla. Era un trabajo con los estudiantes de los liceos, las escuelas, y yo incluí a los niños especiales o jóvenes especiales. La gente le dice jóvenes con discapacidad. Yo tampoco me gusta decirle jóvenes especiales ni niños especiales. Me gusta decirle con capacidades diferentes. Bueno, la gente no le gustó mucho la idea de incluirlo porque podía haber un accidente, es que porque esto, buscaron los mil y un pretextos. Y se montó la batalla de Boca Chica en un campo abierto con caballos, carreta, más de 1.600 estudiantes que incluía a sus profesores. Un montaje que, claro, para los textos se usó micrófono inalámbrico, incluimos un coro de voces, incluimos también eso, una orquesta, y eso nos dio un espectáculo épico, bellísimo, hermosísimo, de grandes satisfacciones. Era muy satisfactorio y hermoso ver a todos aquellos jóvenes con aquella disciplina, con aquel amor, interpretando la batalla de Boca Chica. Eso para mí fue un momento muy importante, porque yo nunca había tocado ese tema, lo que era la parte de la historia. Siempre me refería en mis montajes a la historia de Venezuela más cercana, más contemporánea, pero nunca a esa parte de cuando la guerra de la independencia de Venezuela. Entonces, hacemos ese tipo de trabajo. Hemos hecho otro tipo de trabajo, un trabajo muy íntimo. Hemos hecho comedias, siempre con un fin esperanzador y siempre con un fin de, de respeto hacia los valores, hacia nuestros valores y hacia nuestras raíces también. Entonces es un teatro, vamos a llamarle experimental, y un teatro de búsqueda. Muchas veces se ha convertido en un teatro de laboratorio, pero ha sido bastante interesante para nosotros porque nos ha arrojado experiencias maravillosas, siempre, siempre investigando, siempre estudiando, buscando. Yo todos los días, para mí, el teatro es una novedad. Cada día aprendo algo nuevo, algo diferente. Eh, en mis clases con mis estudiantes es una... Mucha gente dice que este señor está dando clase o tiene una fiesta ahí. Porque es que el que tiene que llegar al salón de clase con mucha alegría es el profesor o el instructor o el X.
tiene que transmitirle alegría a esos jóvenes que vienen de sus casas con diferentes problemas, con diferentes situaciones, pues. Y entonces me toca eso, dar alegría. Y ha sido un experimento muy hermoso porque yo me pongo con ellos a jugar. Siempre me gusta a jugar. Recurrimos a esos juegos tradicionales y lo hacemos como calentamiento para entrar a clase, en sí al tema. Se han conformado grupos dentro del mismo grupo del estable. Yo le llamaría equipos. Prefiero más la palabra equipo que grupo. Entonces, esos equipos se han dado la tarea de transmitir en los barrios, en los asentamientos campesinos. Claro, siempre los he acompañado para, para mostrarles pues mi apoyo a lo que están haciendo. Muchos jóvenes acudieron al llamado porque ellos muchos querían hacer televisión, querían ser famosos. Y algunos se dieron cuenta que no era, que esto era otra cosa, esto era para la formación humana, para esa dignificación. Inclusive trabajamos con muchachos de muy escasos recursos, que inclusive muchos días había que reunir la plata para darles para que se regresaran a sus casas. Hay un hecho muy particular que en este teatro, como es mi casa, en la parte de atrás está mi cocina y está mi cuarto donde duermo y la biblioteca y toda esta cantidad de cosas. Entonces, a veces cuando se inicia antes el ensayo, cada quien le toca que si limpiar el teatro, acordar el espacio, ordenar pues las cosas, y a algunos les toca cocinar o preparar el alimento que luego yo voy a cocinar. Termina el ensayo, aplaudimos nuestros ensayos porque siempre hemos tenido eso como norma, aplaudir el final de cada ensayo. Y entonces compartir el pan, el alimento. A veces que he tenido que salir a trabajar por ahí para poder mantener, como dice una amiga mía, para mantener tus hijos. Y siempre hay gente que colabora con nosotros para la comida. Esto es constante, todo el tiempo viene gente, todo el tiempo gente que colabora, gente que está con nosotros. De hecho, el año pasado y este año nos aumentaron el canon de arrendamiento y no teníamos con qué pagarlo. Conversamos con la alcaldesa, una mujer muy inteligente, muy sensible hacia el arte, y ella nos dijo, no se preocupen, que yo voy a buscarle la posibilidad para cancelar o para pagar el arrendamiento del año 2022 y este año 2023. La profesora Anaís Palacio nos respondió pagando el espacio, pues. Entonces por ahí estamos tranquilos y no sin hacer las diligencias pertinentes para ver si conseguimos a través del Estado que nos compren un espacio para nosotros, porque con un espacio propio, mira, hacemos maravillas. No hay la preocupación de estar pendiente de cómo conseguimos la plata para pagar que esto, para allá, que el otro. Siempre estamos pendientes de eso, pero ya llevamos 2 años tranquilos, donde actualmente está un taller de formación
con un grupo de jóvenes interesados en hacer teatro. Bueno, y muchos de estos actores, claro, se han ido hacia Caracas, hacia la capital, pues, a conformar elenco en grandes compañías, eh, para seguir proyectando lo aprendido y trabajo y lo maravilloso y lo glorioso es que la gente me dice, qué buenos tus muchachos, qué buenos son tus muchachos. Y eso para mí es un halago. Es un halago y es una invitación a seguir formando esa gente, a esa nueva generación que está interesada en hacer teatro. Porque cuando yo empecé a hacer teatro no había quien te apoyara. Yo aprendía, bueno, lo que sé de teatro lo aprendí a través de, como quien dice, a empujones, a los golpes, sobre el escenario, aprendiendo, cometiendo errores, acertando. Y así me fui formando. Luego en los años 70, que hubo un auge acá de venir esos grandes maestros como Atahualpa del Chopo, Enrique Buenaventura, Santiago García, Emilio Carballido de México, vinieron acá a enseñarnos, a, a compartir su sabiduría con nosotros. Y eso para mí fue muy importante y ha sido muy importante. Uno se alimenta de eso y más de estos grandes, grandes maestros del teatro. Y también hemos tenido el apoyo de grandes actrices y actores de acá, de Venezuela. Puedo nombrar a la primera actriz, Elba Escobar, que en varias oportunidades dictó talleres acá para apoyar, pues, tanto al teatro, para apoyar los gastos, para apoyar toda una cantidad de cosas. Y nuestra querida Teresa Selma, que es, bueno, que ustedes la tienen allá en México. Teresa, Dios mío, hacía una ruta de Caracas hasta acá, Villa de Cura, para venir a dar una función, para dictar un taller, para compartir con nosotros y para que esto siga. Y siempre, bueno, tenemos contacto con ella. Claro, ella está allá en México y para nosotros ha sido muy benefactor, sí, vamos a decirle beneficioso, vamos, no sé si es la palabra, ha sido bastante alentador, es eso, ese apoyo de esa gente que todavía con tanto tiempo y tantos años en el teatro, ellos siguen apoyándonos y siguen dándonos eh, valor, fuerza para continuar. Porque hacer teatro es muy difícil, es muy difícil. Quería agregar que muchos de esos jóvenes que conformaron nuestros elencos, que estuvieron acá y que aprendieron a aprender a hacer teatro, también aprendieron a cocinar, a mantener una casa, a llevar adelante, pues, para luego muchos se casaron, conformaron familia y ellos lo dicen. Yo no seguí haciendo teatro, pero lo que aprendí en el teatro me sirve para mi profesión hoy en día. Hay uno que es abogado, el otro médico, el otro policía, el otro... Cada quien escogió una profesión diferente, pero siempre lleva presente el teatro. Siempre, siempre, siempre.